Bueno, buenos días a todos los asistentes a este webinar que Computing ha organizado con la colaboración de Logicalis para profundizar un poco en la estrategia que pueden definir las empresas para migrar sus entornos on-premise a la nube. Sobre la migración se ha hablado muchísimo durante mucho tiempo sobre la adopción de la cloud y la migración de los entornos y las cargas de trabajo a la cloud. Pero es verdad que, bueno, estamos en un momento bastante volátil en el mercado, donde hay muchísima incertidumbre y donde el ahorro de costes más que nunca se ha convertido en una prioridad de las compañías. Muchas de estas compañías a veces tienen dificultades o supone un reto para ellas, sobre todo definir la estrategia de migración previa que se debe hacer cuando tú decides subir a la nube. Muchas compañías se encuentran este reto en por dónde empezar, cómo empezar a definir esta estrategia, analizar todas sus cargas de trabajo. Por mucho que se haya hablado de este tema, esto continúa siendo un desafío para muchísimas empresas y se sigue hablando de costes, se sigue hablando de flexibilidad, de todos estos temas. Y para ello, para despejar dudas, para profundizar en estas cuestiones, contamos con Xavi Sentís, que es responsable del Departamento de Preventa Cloud de Arquitectura de Sistemas de Logicalis. Hola Xavi, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días, gracias. Buenas. Y que nos vas, pues eso, a hablar de por dónde empezar, ¿no? A diseñar un poco estas estrategias de migración a la cloud pública. Sí, Laura, como muy bien has comentado, es decir, hoy en día pues está teniendo muchas incertidumbres a la hora de cómo un cliente pues se plantea esa migración al cloud, es decir, un cliente que tiene toda su infraestructura en on-prem, que, bueno, que va teniendo pues cambios a la hora de comprar hardware, de licenciamiento, etcétera, pues todo esto lo que hace es se puede llegar a plantear por estos cambios hoy en día, es decir, ¿por qué no una de las opciones pues puede ser migrar al cloud? Entonces, nosotros desde Logicalis tenemos una estrategia, definimos una metodología que es muy importante seguirla, porque lo que nos va a hacer es poder llegar a quitar esas incertidumbres y que lo que hoy nos está marcando el on-prem de poder, pues esas aumentos de licenciamiento por temas, por ejemplo, como de VMware, que se ha llegado a hablar muchísimo, pues cómo solucionar esas incertidumbres del mercado y decir, pues me voy a ir a un sistema en el que me va a dar unos costes más controlados, el que me va a garantizar arquitectura y el que me va a garantizar pues que yo el día de mañana pues poder ir creciendo en mi IT, ¿vale? Entonces, Perfecto, si te Xavi. parece bien, Perfecto, si si te quieres te parece. doy solo comentar una cosita antes de que empieces con la presentación. Eh, Contamos con un chat para que todos los participantes, si tienen alguna duda o alguna cuestión que comentar sobre lo que nos estás contando, pueden poner ahí sus dudas y sus preguntas y a lo largo de la sesión, Xavi pues, irá contestando a todas las dudas que os puedan surgir. Exacto, como ¿Vale? hemos comentado, Laura, si ves que hay alguna pregunta justo de alguna cuestión en concreto, pues me paras, la contestamos y si no, pues nos esperamos al final de la sesión para responder todas las preguntas que sean de importancia. Bueno, como veis, el título es Estrategia y Migración al Cloud, ¿vale? Es estrategia de migración de on-prem. Lo que sí que me he basado es en tres puntos muy importantes, ¿vale? Es decir, hay el impulso de la migración al cloud, es decir, cómo podemos hacer dentro de nuestra arquitectura o de nuestra estrategia de negocio en on-prem, pues cómo podemos hacer ese impulso a una migración al cloud. Es decir, sí que nos estamos dando cuenta que muchas empresas que son muy pro on-prem, pues por la compra de Broadcom con VMware, porque tienen que renovar hardware, etcétera, necesitan ese impulso o esa necesidad o alguien que les explique de una manera muy detallada, muy correcta, de cómo hacer ese impulso al cloud, ¿vale? Para que no sea, porque sí que hay, bueno, malas prácticas que se dicen que mucha gente que ha ido al cloud después ha vuelto. Yo en mi parte no estoy de acuerdo con eso porque si se hace una planificación, una estrategia bien definida, el éxito está asegurado. En el segundo punto, es importante explicar el modelo de adopción al cloud. Nosotros como en Logicalis ya llevamos bastantes años trabajando en cloud. Somos una empresa que hemos nacido de data center puro, es decir, montando infraestructura, pues almacenamiento, hardware, VMware. Entonces, todo esto lo que nos hace es tener un modelo de adopción al cloud basándonos en esta experiencia que teníamos de on-prem, de data center,
a cómo migrar al cloud. Entonces, este modelo de adopción es bastante importante seguirlo. Y después hay un otro punto que es la definición de la estrategia de migración. Es importantísimo. Es decir, lo que es definir una estrategia es la parte más importante, porque aquí sí que está el peligro si no definimos una muy buena estrategia en aquello que hemos pensado de migrar al cloud, pues sea un desastre y no se nos vayan los costes, pues no tengamos a la gente dentro de nuestra empresa preparada para estar en el cloud, etcétera. Entonces, estos tres pilares son importantes. Sí. Entonces, ¿qué hemos visto o causas, motivos existentes que ciertas empresas pues se plantean una migración al cloud? ¿Qué nos encontramos? Y esto es mi día a día, porque yo en mi día a día lo que hago es, bueno, presentaciones a clientes, pues me reúno con clientes, explico lo que hacemos y los clientes me explican a mí, pues oye, ¿qué me está pasando, Xavi? Pues, por ejemplo, vencimiento de contratos. Esto es un punto, renting, colocation, hosting, pues, ¿qué le suele pasar? Pues han hecho un renting a 4 años, se les vence el contrato de hardware, lo tienen que renovar y eso es uno de los puntos en el que pues ahí hay un coste. Y es un coste en el que tú, desde ese momento que haces esa renovación de contrato, estás ligado durante 4, 5, 6, X años con esa tecnología, con esa manera de trabajar, donde en ese contrato tienes que incluir pues, crecimientos, ampliaciones, etcétera. Y eso muchas veces pues da problemas, porque claro, no sabes cómo va a crecer tu empresa. Pues siempre se hace vencimientos, pues de decir, bueno, nuevos contratos, pues tengo que ampliar más hardware o tener esto de más por si necesito pues otra necesidad. ¿Qué me puede pasar? También hay clientes que me dicen, pues oye, es que tengo mi renting, tengo mi hardware, pero es que ahora me ha venido fulanito del departamento de tal y me requiere de un nuevo entorno, quiero ampliar almacenamiento, computación, y entonces, pues esto es bajo demanda, es muy complicado, ¿no? Pues pedir aprobaciones y te pueden decir, oye, ¿por qué no lo has tenido en cuenta cuando hiciste la visión a los años del contrato? Entonces, estas cosas, pues ampliaciones de almacenamiento, computación, aumento de la demanda puntual, y muchas veces que pues, recursos humanos o marketing quiere hacer una cosa en concreto y te hace una demanda puntual de capacidades y no lo tienes. Entonces, esto hoy en día pues, son motivos en los que el cloud aquí sí que nos puede ayudar. Integraciones con nuevas aplicaciones. Esto lo estoy cada vez notando. Es decir, muchos clientes que están en on-prem empiezan a crear cargas en cloud porque vienen nuevas aplicaciones que ya no se pueden montar en on-prem, porque en on-prem pues, los clientes suelen tener un stack muy definido, es decir, suelen tener pues, el VMware con Windows Server o con Linux, etcétera, pero la aplicación nueva necesita contenedores. Oye, pues no los tenemos. ¿Dónde podemos ubicar esa nueva integración? Oye, pues tenemos que crear no sé qué en on-prem. Pues no, esto el cloud, la ventaja de los proveedores de cloud, sobre todo también Azure, es que una vez que estás en cloud, aunque estés en una arquitectura pura IaaS, lo que sí que te permite es disponer pues de nuevas aplicaciones, nuevos servicios que se han de trabajar, se han de homologar, se han de definir muy bien para que se adapten a tu empresa. Es decir, por eso quiero adaptación a nuevos servicios en arquitecturas tradicionales y adquisición de hardware. Claro, pues sobre todo, por ejemplo, hay clientes que lo que les ha pasado es no puedo subir la versión de mi VMware a la versión X porque el hardware que tengo está obsoleto. Entonces, tengo que comprar nuevo hardware, aunque lo tengo en renting. Bueno, suele que no tenía que por qué pasar, pero suele pasar esto, que la nueva aplicación que yo quiero desplegar, pues necesito comprar nuevo hardware porque va sobre Oracle y, claro, requiere de un licenciamiento exclusivo, entonces tengo que adquirir ese hardware y eso no estaba, bueno, es un a más de lo que es el contrato. Y sobre todo la parte que ha dicho Laura, que es importante y lo que estamos ahora es, sobre todo muchos clientes me están preguntando en lo que ha pasado, bueno, que Broadcom que ha adquirido VMware, pues sobre todo en la parte de software. Es decir, aparte que ha añadido otros puntos como fin de soporte del software, obsolescencia del hardware. Esto suele pasar bastante. Estamos teniendo clientes en los que se les ha acabado el vencimiento de contratos y están en un periodo con brokers que no saben lo que hacer hasta la renovación del contrato porque están con otras empresas. Entonces, ahí te puedes plantear la migración al cloud porque te soluciona problemas. Pero sobre todo hoy en día lo que la gente creo que tiene más en su cabeza es
el coste de licenciamiento. Nosotros sí que hemos visto de primera persona en clientes tradicionales con VMware, porque la mayoría de clientes que tienen un on-prem virtualizado suelen utilizar licencias de VMware, que cuando van a renovar, se les ha incrementado esa renovación, que a lo mejor en su estimación económica a los siguientes años no la tenían contemplada, y eso ha hecho, pues bueno, pues hay gente que la tiene que renovar, pasar por la renovación, y hay clientes en los que se están planteando, ostras, tengo 6 meses para renovar, pues oye, ¿qué otras alternativas tengo? Lo tengo que renovar, pero lo que no me quiero encontrar es en los próximos años esta incertidumbre de que ahora, pues yo qué sé, otro fabricante compra a otro fabricante y me está pasando lo mismo en otro sector. Entonces, quieren más que los costes sean más aplanados o intentar reducir ese coste o solo utilizarlo en función de la demanda. Otra cosa importante que no se habla son las auditorías de licenciamiento. Es decir, en entornos on-prem hay clientes que han pasado auditorías de licenciamiento y eso pues le supone después, si no están bien licenciados, pues le supone después un handicap o un coste para pasar esas auditorías. Cuando estás en cloud, claro, estas auditorías de licenciamiento, depende del entorno donde estemos en cloud, ya no se hacen. ¿Por qué? Porque, hombre, si estamos en Azure y tenemos las licencias dentro de la máquina, pues sabes que todas las máquinas están licenciadas. Si tienes unas cargas de Oracle y las migras a OCI, como es el Oracle, el Cloud Oracle, pues ahí ya las licencias y la máquina vienen eso. Entonces, te quitas el tema de auditorías, ¿vale? Supongo que cada uno de vosotros tendréis pues unas causas o motivos peculiares o personalizados. He intentado aquí pues como determinar qué causas o qué motivos tenemos existentes para impulsar o para que una de las opciones a renovar tu hardware o plantearte que tu on-prem poderlo migrar al cloud pues esté dentro de uno de estos motivos y sea el punto de partida para poder hacer lo que es un proyecto. Entonces, ¿qué beneficios? Esta slide lo que quería hacer es qué beneficios aportan en lo que he comentado antes en la otra slide. Pues tenemos un modelo de costes, un nuevo modelo de gestión de costes. Es decir, no tenemos que hacer un upfront. Es decir, cuando estamos a ver, hay opciones que sí, pero lo que solemos tener son costes, es decir, cambiamos el método de pago. Es decir, hay empresas que tienen un renting que pueden decir, mira, pues es lo mismo, porque yo hago un proyecto de X dinero, pero lo financio con un renting, ¿vale? Pero en ese renting estás pagando a lo mejor cargas que no estás utilizando porque has dicho, pues tengo que tener el almacenamiento un 50% más por crecimiento, pero lo vas pagando. Este modelo no, aquí la idea es que solo pagues por lo que estás utilizando. Entonces ya no hay un upfront, puedes tener casos en cloud que son upfront, pero lo más normal es que lo hagas mes a mes y que estés pagando por lo que estás utilizando. Y solo en el caso de que tú necesites ampliar con una carga nueva, en ese momento pagarás por esa carga nueva. Modelo de costes flexible y modelo de costes variable. Es decir, bueno, también hay estos modelos, esta gestión de costes a través de Logicalis, se pueden hacer maneras de reventa de cloud para que facilitar a las empresas esta venta de este modelo de costes o esta eficiencia a nivel de costes que no como actualmente se está llevando. Entonces, esto ayuda a los vencimientos de contrato, a cambio de precios en relación de licenciamiento, es decir, una empresa que está en cloud pues no va a tener ese incremento de licencias porque ya está pagando cada mes por la parte de computación, almacenamiento y el licenciamiento, a no ser que tenga un contrato, por ejemplo, con Microsoft, que en el caso de Azure, pues tú puedes habilitar el beneficio híbrido y te venga la licencia de software incluida porque ya la estás pagando con tu contrato con Microsoft. Y sobre todo la renovación de hardware. Un punto importante, otro bloque, que yo pienso que está muy bien en el cloud, que es acceso a una mayor escalabilidad. ¿Qué me quiero referir a esto? Es decir, cuando un cliente migra su carga a cloud, un cliente que tiene un nivel, nosotros cuando yo hago reuniones con clientes, pues lo que suelo preguntar es qué tipo de madurez, ¿no? Detecto la madurez que tienen en cloud, si ya tienen cargas, si no tienen cargas. La mayoría de clientes que me he encontrado son clientes en los que, bueno, pues tienen el correo en Azure, con M365, con el Office, el OneDrive, pero lo que son cargas en sí no tienen. Entonces, cuando tú migras tus cargas, que se hace un proyecto de migración al cloud,
lo normal es que migres pues tipo lift and shift, ya lo veremos más adelante, pero lo que el cliente al cabo de unos años ve es la posibilidad de utilizar funciones que están disponibles en el proveedor de cloud para mejorar su negocio. Entonces, ¿qué les permite hacer? Pues aumento y reducción dinámica. Si nosotros nos hemos encontrado clientes donde en un entorno on-prem tenían una máquina, pues el VMware es muy goloso, con 18 CPUs, tanta RAM, y claro, tú en cloud lo que puedes decir es ir ajustando esa máquina y si en un momento determinado pues ves un pico de que vas a utilizar más, pues cambias el tipo de máquina. Para ese nivel has de tener un nivel de madurez alto, pero con temas de desarrollo y hacer lo puedes llegar a hacer. Es decir, se puede llegar a hacer. Pero soporte para planes de crecimiento, esto es importante. Te puede dar acceso a nuevas tecnologías, esto es fundamental para mí. Ir a cloud no solo es ir a un modelo económico, sino que, como os comentaba, pues llega a un departamento nuevo y dice, oye, esta arquitectura tengo que mantener en contenedores. Azure ya tiene un sistema de contenedores que saca ese o Aro, en lo que se puede, pues un cliente decir, pues mira, esta arquitectura ya la tengo, solo lo que tengo que hacer es esta arquitectura, cómo la hago, cómo la homologo para mi entorno, es decir, cómo defino esa arquitectura para que entre dentro de mi control. Sobre todo la alta disponibilidad y redundancia. Es decir, cuando tú subes una carga cloud por defecto, la alta disponibilidad es la básica que te da la que podrías tener en un on-prem con unos nodos de VMware, pero lo que sí que te proporciona son diferentes zonas o regiones para que tú puedas esas cargas tener más los 99,999. Alargarlo depende de los RT y RPOs que te marquen. Entonces, ¿esto qué nos da? Pues adaptación a nuevos servicios, porque cuando una vez que estamos en cloud, pues podemos tener disponibilidad de nuevos servicios que nos pueden beneficiar para nuestro negocio, ampliaciones, aumento de la demanda y, sobre todo, la eliminación de obsolescencia de hardware. Es decir, porque subirse al cloud es quitándote, desde mi punto de vista, que yo siempre estaba en data center, pues quitarte esta dependencia de un hardware, que después sabes que tienes que migrar, sabes que tienes que cambiar, sabes que a los 5 o 6 años antes de tener problemas, pues que te falla un disco, te falla X, esto te olvidas. Es un primer salto. Mejora la gestión del mantenimiento. Es importante porque cuando nos movemos al cloud, hay una responsabilidad que es compartida, es decir, la parte de hardware y lo que es el sistema de virtualización depende de las opciones, porque os voy a marcar unas opciones, porque hay estrategias a corto, a medio, a largo plazo, desde mi punto de vista. Hay responsabilidad compartida. Claro, tú subes al cloud, la parte de virtualización la gestiona el proveedor de cloud, en este caso sería Microsoft. Microsoft gestiona esta parte, de esa parte te tienes que olvidar y tú solo te responsabilizas de lo que es, en caso de que vayamos a una solución IaaS, de la máquina virtual y del sistema operativo, de la tarjeta de red y de las VNets, por ejemplo. También, actualizaciones automáticas. Claro, si nos vamos a lo que comento, a esta arquitectura, todo lo que es la capa de virtual, donde está esa máquina virtual, ya no tienes que upgradearlo. Esto ya te viene dado por el proveedor de cloud. Esto sigue a casa, actualización de tecnologías obsoletas, integración de herramientas modernas, esto es importante, y simplificación de la infraestructura. Claro, tu infraestructura pasa a que hasta el día de hoy estabas con 6 nodos de VMware, con vSAN, con pásame un volumen, etcétera, todas estas intrínculis que tiene el on-prem, a que tú se simplifica que gestiona las máquinas virtuales. Este sería un primer estadio, ¿vale? Yo llamo un primer nivel en el cloud. Entonces, ¿qué te evitas de lo que hemos comentado antes? Pues actualizaciones de software y hardware. Es decir, esto te evitas en el sentido del mundo virtual, ¿vale? Si estás en modo IaaS, lo que es el upgrade del sistema operativo, etcétera, esto lo sigues haciendo a responsabilidades del cliente. Fin de soporte del software y hardware. Siempre me hablo del palo de virtualización. Es decir, si tuviéramos VMware y migramos a Azure, y migramos a nativo Azure, por decirlo de una manera, máquinas virtuales, ya nos olvidamos de upgradear el software de VMware, nos olvidamos de hardware, de la compatibilidad, porque ya esta parte, ya esta capa, te las has olvidado. Y sobre todo auditorías de licenciamiento. Esto es importante. Hago una pequeña introducción, porque para los siguientes slides, de 3 niveles que yo considero que son o que cuando yo hablo de un cliente,
planteo, ¿vale? Es decir, Transparent Migration, ¿vale? Pues, ¿esto qué significa? Es decir, yo cuando estoy en on-prem tengo unas cargas que suelen estar en máquinas virtuales, hay clientes pues, ¿no? que tienen mezcla entre máquinas virtuales, máquinas físicas o equipos que no son x86, que son, por ejemplo, Power, otro tipo de sistemas. Entonces, lo que se hace es analizar estas cargas. Por ejemplo, un típico cliente que solo tiene entorno virtual, que es la gran mayoría de clientes que nos encontramos, donde su peso está en entorno virtual, le planteamos, ¿se puede hacer una migración transparente? Sí, se tiene que estudiar. Entonces, ¿qué se suele proponer? Pues utilizar sistemas con la misma tecnología de virtualización que en on-prem. Es decir, por ejemplo, Azure tiene una solución que es Azure VMware Solution, que es desplegar unos nodos de VMware en Azure para que tus cargas de VMware en on-prem las migres de una forma idéntica al cloud. Para mí esto sería una migración transparente porque las máquinas no sufren ningún cambio. Es como si cuando tenemos que hacer un proyecto de migración en on-prem, que coges, quitas el hardware antiguo, pones nuevo hardware, migras, o sea que esa migración de hacerla en on-prem, te lo llevas al cloud. Lo digo muy fácil, no es tan fácil porque debe tener muchas consideraciones, hacer muchas tareas antes, pero que esto se puede llegar a hacer y hay clientes que les interesa. ¿Qué ventajas tiene? Pues que no tiene cambios de las máquinas virtuales. Te llevas la máquina virtual, tu VMDK, tu VMX, igual como está en on-prem, te lo llevas al cloud. Tiempo mínimo de migración, es decir, la migración, este proceso de migración se corta, pero tendríamos que ver en qué casos aplica. Es decir, porque no siempre aplica los mismos casos. Tendríamos que ver qué casos aplica. ¿Qué otra ventaja tiene? Pues requiere un assessment básico. Aquí ya os introduzco la palabra assessment. Es decir, la palabra assessment, lo que es el assessment, estrategia, análisis, el assessment, es fundamental en un proyecto de migración al cloud. Esa es la parte más importante. ¿Vale? Otro modelo de migración que yo creo que es el más común que conocéis es el que se denomina lift and shift. Es, yo tengo una máquina con VMware o con Hyper-V y la migro a una solución nativa. Cuando hablo de solución nativa me refiero a las máquinas virtuales de Azure, por ejemplo. Entonces, tengo que hacer un rehost de la máquina. Si utilizo una herramienta que es Azure Migrate, nosotros no utilizamos herramientas de terceros porque desde nuestro punto de vista, cuando nosotros hacemos un assessment y una migración la hacemos con Azure Migrate y lo que te hacen es coger la máquina virtual de VMware en on-prem, instalan un agente, porque el Azure Migrate por detrás tiene Azure SE Recovery, y lo que hacen es replican la máquina al cloud. Pero entonces ahí hay un rehost, porque la máquina sí que te coges los ceros y uno, por decirlo, de la máquina, pero cuando levantas esa máquina tienes que hacer unos cambios. Es decir, hay unos pequeños cambios muy mínimos, pero sí que hay unos cambios a nivel de sistemas en las máquinas virtuales. Entonces, aquí hay que tenerlo controlado. ¿Vale? Migración de soluciones virtuales nativas en Azure, hacer máquinas virtuales, hay cambios a nivel de sistemas en las máquinas virtuales. Por ejemplo, arriba se puede llegar a hacer sin cambios, aquí hago un matiz. Se tendría que ver el licenciamiento a nivel de VMware que tenéis en vuestro on-prem, que requiere, para poder extender el nivel 2, que eso sí que se puede hacer, requiere de ciertas licencias en vuestro on-prem. Aquí sí que se tiene que hacer un cambio de IP, aquí se tiene que hacer un cambio de dirección de IP de las máquinas y eso conlleva pues, hacer un estudio previo, donde afecta, etc. El tiempo de migración es medio, porque casi todos los clientes en los que nosotros hemos hecho migraciones, y hemos hecho bastantes, han ido al lift and shift. Sí que se puede plantear una primera migración a este primer nivel, pero la mayoría de clientes están en este segundo nivel, porque a la larga aporta muchísimo más valor. Esto requiere de un assessment completo. Esto sí que requiere un assessment completo porque hay que mirar las dependencias entre los diferentes aplicativos o servidores. Por último, que lo dejo, pero yo lo vería en un nivel de madurez más elevado. Hay clientes que van directamente a esto, a una refactorización, que es migrar directamente a servicios pasos de Azure. Cuando un cliente es muy on-prem y no tiene una experiencia en cloud, esta opción se plantea si tiene un tiempo largo para pasar al cloud.
si tiene una necesidad previa urgente, tipo sea una renovación de licencias, etcétera, esta refactorización la pondría como a un segundo o tercer punto. No quita de que cuando nosotros hacemos el assessment lo contemplemos, ¿vale? Porque esto sí que requiere cambios a nivel de arquitectura de aplicaciones. Es una rearquitectura. Lo que cambiamos es la rearquitectura y es analizar bien cómo se hace este cambio. Aquí tenemos un tiempo de migración alto y requiere de un assessment detallado, es mucho más detallado que esto. ¿Por qué? Porque aquí sí que tenemos que conocer cómo funciona la aplicación. Porque si no, no podemos saber si el SQL que tiene el cliente está en la máquina virtual, qué ETLs tiene, cómo se tiene que migrar estas ETLs, cómo las tenemos que subir, este servicio requiere. Para mí eso es un segundo estadio. Pero bueno, son las tres opciones a muy alto nivel que tenemos para una migración de on-prem a el impulso, ¿no? Modelo opcional cloud que tiene logicales, ¿vale? Esto cómo lo he definido yo, ¿vale? Es importante porque este modelo, cuando empezamos a hacer migraciones al cloud, pues sabíamos que teníamos que hacer un assessment, teníamos que hacer un análisis de lo que tenía el cliente y después nos fuimos aprendiendo y siendo, ostras, es que no solo es hacer un assessment, sino también es definir una landing zone. ¿Por qué hemos de definir una landing zone? Bueno, pues todo esto está dentro de este modelo de adopción cloud, ¿vale? En nuestro modelo de adopción cloud tenemos cuatro bloques. El asesoramiento, nosotros llamamos asesoramiento a la fase de preventa. Es decir, por ejemplo, mi equipo o yo, cuando contactamos por el cliente por primera vez, bueno, le llamamos asesoramiento. Asesoramos al cliente durante la fase de preventa, donde marcamos un roadmap y una planificación. Es decir, ya empezamos a detectar, pues a hablar con ellos, pues eso, qué nivel tienen de cloud, si tienen cargas o no tienen cargas, qué objetivo tiene, qué necesidad tiene, donde sí que elaboramos un primer nivel, un business case, aunque sea muy alto nivel. Pero muchos clientes quieren saber, oye, Xavi, esto más o menos qué orden de magnitud tendrá. Ya sé que no estás haciendo un assessment, sé que no me puedes pasar una orden, pero, oye, porque necesito saber este caso de negocio si lo puedo presentar a dirección, si no, si este proyecto va a tirar para adelante. Y también lo que hacemos es valoración de servicios profesionales, ¿vale? Es decir, nosotros al cliente en este asesoramiento que dura un tiempo, es decir, porque estamos trabajando conjunto con el cliente, mirando los objetivos, necesidades, etcétera, marcando la estrategia, marcando la planificación, pues le decimos, mira, lo que es el assessment, o lo que es la estrategia, lo que es el despliegue, pues son estos servicios profesionales. También en fase de asesoramiento es importante remarcar que por el nivel de partnership que tenemos con Azure, que somos expertos, trabajamos que es el tema de fondos, ¿vale? En este punto, no lo he incluido como un punto, pero aquí, dentro de lo que es la evaluación de servicios profesionales, lo que hacemos es pues, buscar esos fondos para que los proveedores de cloud pues, proporcionan para que estos servicios profesionales o este impulso migrar al cloud facilite esta migración. Entonces, como segundo nivel, tenemos, una vez que ya hemos hecho el asesoramiento, hemos hecho una primera versión de la propuesta o estamos trabajando en la propuesta, y la propuesta lo que se ha hecho es sagrado, es decir, el cliente dentro de esa propuesta ve su roadmap, ve claramente los objetivos, ve el business case, ve lo que le va a costar, todo. El primer salto es la estrategia. Esta es la parte para mí más importante. Esto es una consultoría. Estos son servicios profesionales, es decir, esto es consultores de Logicalis que se conectan y junto con el cliente, definen lo que es la estrategia. Es decir, lo primero de todo es hacer un assessment, ¿vale? Esta parte es muy importante. Quiero destacarlo porque esto es importante, la estrategia. Hacemos un assessment. El assessment que nos da, pues, poder hacer un plan de migración. Teniendo el plan de migración, podemos marcar una migración a corto plazo, a medio plazo o a largo plazo. Y podemos decirle al cliente, mira, a corto plazo vamos a hacer una migración transparente, pero enseguida la tenemos que hacer a lift and shift. ¿Por qué? Porque también lo asociamos a los costes que pueda tener en cloud. Lo que no podemos hacer es que ir al cloud sea más costoso que lo que el cliente tenía en on-prem. Entonces, esta estrategia, este assessment preliminar y este plan de migración se tiene que marcar en la fase de estrategia. Importante, definición de una landing zone, ¿vale? Esto
Explicar una landing zone sería un webinar entero. Y al final lo que es una landing zone es definir la zona de aterrizaje. Es como cuando un cliente va a montar un data center, pues antes de poner los servidores en el data center, pues tiene que tener claro pues la conectividad, tiene que tener claro pues las fuentes de alimentación, etcétera. Pues bueno, la landing zone va un poquito más allá y la landing zone, la parte más importante de la landing zone es el gobierno. Definir un buen gobierno marcará las directrices de que ese cloud funcione de manera correcta. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué nos ha pasado en clientes? Clientes en los que han ido al cloud, no han definido una landing zone, no tienen un gobierno bien definido, entonces se les ha ido de las madres, ha empezado a crecer el cloud, no sabía por dónde le vería los costes, mala práctica. Si defines una buena landing zone y defines un buen gobierno, evitas estos problemas. Nosotros como Logicalis, muchos clientes solo ven la landing zone, pero nosotros como Logicalis incluimos dos puntos que para mí son muy importantes, que es hacer una consulta de seguridad y de comunicaciones. Es decir, aparte de definir la landing zone, que es lo que nosotros hacemos en Azure, seguimos el CAF, ¿vale? El CAF establece las buenas prácticas de edición de landing zone, pero lo personalizamos para el cliente, es importante, es decir, no hacemos un CAF para un cliente el mismo que para el otro, no, cada cliente es un mundo y aplicamos el CAF, la landing zone para cada cliente de manera personalizada. ¿Qué añadimos? Consultoría de seguridad y consultoría de comunicaciones, porque no podemos definir la landing zone sin de la landing zone para adentro, es decir, no puedo definir yo Azure para adentro, tengo que ver cómo me conecto a Azure, cómo mis aplicaciones, cómo mis usuarios se van a conectar a ese cloud, cómo me va a cambiar ahora, cómo puedo publicar, si voy a publicar de Azure, si me van a quedar cargas en on-prem. Por eso añadimos dos consultorías que cierran, es decir, junto con la definición de landing zone, la consultoría de seguridad y comunicaciones, cierran por completo el éxito de la estrategia. Es decir, el assessment, el plan de migración, la landing zone y las dos consultorías. Una vez que la estrategia ya tenemos marcada, lo que hacemos es el despliegue y después la migración, ¿vale? El despliegue se basa en implementar esa landing zone, en implementar esa arquitectura de seguridad, comunicaciones, alta disponibilidad, backup y disaster recovery, pruebas y validación. ¿Qué hace el despliegue? Pues deja todo el entorno en cloud preparadito y bien funcionando con pruebas para que después solo sea migrar la carga, ¿vale? Nosotros separamos estrategia y despliegue. Si muchos clientes solo nos dicen, oye, ¿queréis que no? Quiero un diseño de landing zone a bajo nivel, con todo su gobierno, con la definición de suscripciones, con la definición de accesos, que va a acceder a qué, con la definición si tengo que hacer una expert root, si me sale mejor hacer una VPN, si tengo estas sedes, si tengo esta X. Todo esto se define aquí. Aquí se entrega un documento muy detallado de lo que es la landing zone, consultoría de seguridad de comunicaciones y sobre todo del plan de migración. Es importante. ¿Cómo se va a migrar? Pues mira, estas cargas se van a migrar con Leaf and Shift, pero esta se va a migrar con PAS. ¿Por qué? Porque es un SQL en el que por temas de licenciamiento me sale más a cuenta llevarlo a un PAS. ¿Vale? Pues esto se define aquí. Y como aquí entregamos un documento detallado y está bien explicado y tenemos todo el mundo, lo tiene muy claro lo que se tiene que hacer, lo desplegamos. Una vez que desplegamos lo que es la landing zone y la dejamos perfecta, tanto arquitectura, hacemos todas las pruebas y validamos, hasta se puede hacer una pequeña POC. Lo que nosotros hacemos es, hacemos una POC de un servicio, vemos que publica, que accede, etcétera. Después ya tenemos todo el entorno de cloud, ¿no? Preparado para ya empezar a meter cargas o crear nuevas cargas. A lo mejor hay clientes que no quieren migrar cargas de on-prem al cloud y lo que quieren es tener una landing zone en perfectas condiciones porque saben que les va a venir proyectos el año que viene que van a tener que estar en cloud, pero van a tener que comunicarse con el on-prem. Importante destacar dos cosas. Entender las necesidades y evaluar las diferentes opciones disponibles de una manera personalizada, es decir, esta es la fase de asesoramiento. Y donde quería destacar son estos dos puntos. La estrategia, definición de la estrategia de migración, para mí es muy importante. Tomar una mejor decisión a corto, medio y largo plazo es importante. Y viabilidad de migración es ver si es viable la migración. ¿Vale? Diseñar un plan de migración que garantice la correcta migración. Para mí también esto es bastante importante. ¿Vale? Esta parte, es decir, el assessment es core. Para mí es core, la estrategia. La estrategia es core para que podamos tomar la mejor decisión
a la hora de migrar. Un ejemplo de asesoramiento para un cliente, pues podemos tener tres soluciones en el mercado, como os he dicho. Pues, por ejemplo, la hemos llamado migración transparente, pues puede ser la solución de VMware, porque muchos clientes tienen VMware en on-prem, pues es desplegar un entorno de VMware en Azure, como pues definiríamos la landing zone, definimos todo, y aquí marcamos pues la estrategia, ¿no? Es decir, menos impacto a más impacto. Menos impacto quiere decir que mis cargas van a subir de una manera con menos cambios, y aquí con más cambios. Entonces voy a tener un impacto menor porque también me refiero a que voy a tener un impacto menor también en cómo se administra, porque si los técnicos que están administrando ese on-prem saben de VMware, pues VMware en cloud, pues ese cambio no existe. En cambio, si nos vamos a un lift and shift, pues bueno, ahí hay un poco que IP Logic les ayuda a cómo funciona el cloud. Entonces, la landing zone, a nivel de landing zone, a nivel de una solución de VMware, pues es comunicación y seguridad, porque es desplegar nodos de VMware en cloud. Ahí entraríamos en detalle de qué administra el cloud y qué administramos nosotros. Nos quitamos la administración, que eso es importante. La assessment suele ser más básico. Una migración suele ser, bueno, comparándola con las otras dos suele ser muy rápida. La de lift and shift pues suele ser rápida y larga, pues estos meses van en función, son aproximados en función de las cargas. Y contemplamos pues eso, 100 cargas, 100 y pico cargas, pues pueden estar en estos tipos de meses. Entonces, costes, es importante. Azure VMware Solution es alto, es un coste alto. Es decir, es igual que casi on-prem. Lift and Shift suele ser medio. Si lo ajustamos con reservas distancias y lo miramos bien, pues suele ser medio. El que sí que está muy ajustado es una rearquitectura. Es donde se pelean todos los clientes. Lo que pasa es que esto yo lo pondría como un nivel de madurez más alto, porque hay dependencias con metodología de desarrollo, IAC, metodología DevOps, para llegar a este nivel, desde mi punto de vista. Aquí os quiero, es un ejemplo del modelo de adopción. Por ejemplo, estamos aquí, presente, haciendo un asesoramiento con un cliente y me dice, mira, Xavi, es que yo en julio de 2025 me renuevan licencias de VMware. Y claro, ¿qué pasa? Que donde veía que era $1, pues ahora me han aparecido $2 más, porque me han aumentado el licenciamiento. Oye, ¿me puedes plantear hacer una migración? Tengo que ir a julio. Es que no puedo absorber esto. Es decir, esta parte no la puedo absorber porque no la tenía contemplada. Me sale a cuenta en Animal Cloud. Entonces, bueno, hacemos un assessment, vemos que sí, entonces, ¿qué hacemos? Reducimos los costes de licencias, optimización de costes de infraestructura, porque claro, ya nos quitamos infraestructura y evitar costes inesperados. Entonces, definimos una estrategia a corto plazo. Entonces, si vemos una comparativa de nivel de costes muy alto nivel, ¿vale? A nivel de cloud, pues estaríamos a un mismo nivel, porque los dos llegan, pero claro, aquí ya on-prem me sube más porque tengo que renovar estas licencias. Y si no tuviera que renovar estas licencias, pues sería muy igual, porque el coste de la parte de VMware Solution en cloud, pues suele ser un coste elevado. Entonces, ¿qué le planteamos al cliente? Oye, hacemos este primer objetivo a corto plazo, esta primera migración a corto plazo, pero no te quedes aquí, sino ponte otro objetivo, julio de 2026. Vamos a darnos un año para migrar todas estas cargas que tienes en VMware ya en cloud, migrarlas a un lift and shift, a un rehost o a un replatform, que se puede mezclar con refactorización. Es decir, podríamos hacer un par, pero bueno, vamos a hacerlo así de manera paulatina. Pues tenemos este año para pasar de esta infraestructura que es más costosa a una infraestructura más sin hardware, por decirlo de una manera, aunque el hardware es del cloud, y podemos ir reduciendo los costes, porque aquí vamos aplicando reservas y las máquinas ya no son las máquinas de VMware que tenemos en nuestro on-prem, que casi todos los clientes tienen más, le dan más cómputo y almacenamiento que lo que realmente necesitan. Aquí es un ajuste a nivel de infraestructura IaaS, donde sí que podemos ver pues, una reducción de costes versus si nos mantuviéramos en el on-prem, y lo que sí que ya es que nuestra experiencia baja bastante es cuando ya refactorizamos, que llevamos en arquitectura serverless, en la que ya nos quitamos sistemas operativos, en las que nos quitamos pues, dependencias. Aquí ya vemos que sí que el cloud
empieza a tener unos niveles de coste inferiores con un premio. Esto sí que lo estamos viendo, ¿vale? Pero os quería marcar estas tres a nivel de estrategia, ¿vale? Que es la parte más importante para nosotros, que es la definición de una landing zone, ¿vale? Es importante. Nosotros aquí la llamamos multicloud porque cada vez los clientes, sí que es verdad que muchos de los clientes que tenemos tienen su infraestructura en Azure, pero cada vez más pues, van saliendo pues, en OCI, cargas tienen Oracle en on-prem, pues lo migran a OCI, o tienen cargas y quieren otros proveedores de cloud, pues nosotros podemos diseñar una landing zone que sea multicloud. Importante destacar, definir el gobierno, ¿vale? Consultoría de ciberseguridad, que es la de seguridad que he nombrado, comunicaciones, y sí que hacemos una que es para ciertos clientes que tienen data o analítica, que utilizan bastante, podemos llegar a hacer esta consultoría de Data Analytics para cómo se hace homologación de entornos dentro de esta landing zone, ¿vale? Aquí tendríamos un assessment, esto es muy importante hacerlo, es análisis de los aplicativos, assessment de consumo. Aquí en el assessment sí que dejamos una sonda con Azure Migrate analizando las cargas y aquí podríamos tener en el assessment el business case que os comentaba antes, aquí ya lo podemos aterrizar, aquí aterrizaríamos a casi a la realidad de lo que costaría el cloud. Y también incluimos una consultoría de backup porque es importante. ¿Vale? Yo tengo mi on-prem con mi backup, con un net backup, con X, con un software de terceros. ¿Cómo me planteo yo las copias de seguridad en la landing zone en cloud? Cambio el software de backup, mantengo el software de backup, tengo multicloud, no tengo multicloud, solo estoy en Azure. Pues es importante también hacer esto. Resultado del assessment. Lo más importante es roadmap y planificación del proyecto, para mí. Definir muy bien el plan de migración a corto, a medio y largo plazo. Este es el éxito. También lo que va a ayudar a la empresa es que, como lo vas haciendo a corto, a medio y a largo plazo, va cogiendo experiencia, va asesorándose. Nosotros siempre vamos a ir acompañando. Las cargas que son que se pueden mover a la nube, beneficios y limitaciones, gobierno del cloud y definición de arquitectura landing zone. Pero también lo más importante es que con esto conseguimos chequear la viabilidad de migración a la cloud, es decir, cómo es de viable migrar. Es decir, qué handicaps nos podemos encontrar. Oye, pues mira, mi on-prem tengo máquinas con Windows 2012. Oye, pues que sepas que tienes que aplicar parches porque eso, etcétera. Cosas y ahí es ver la viabilidad de migración. Y aquí nuestro modelo de landing zone, que eso podríamos hacer un zoom a cómo nosotros definimos lo que es la landing zone. ¿Qué hago un roadmap de cómo lo hacemos? Pues asesoramiento, objetivos, definición de tareas, inventario y diseño, business case y evaluación de servicios profesionales, junto con los posibles solicitudes de fondos. Los clientes tienen un servicio gestionado o es una administración propia en las que nosotros entramos y hacemos una consultoría, que esto ya es postventa, es decir, ya es un proyecto, que es la estrategia donde analizamos el on-prem, la consultoría de landing zone, bueno, todos los puntos. Yo creo que os he explicado antes, es importante que definimos las oleadas, es decir, aquí los costes de prueba detallados, es decir, todo esto es lo que tendríamos en la consultoría, pero esto ya sería proyecto. Cuando nosotros ya entramos como consultoría cloud, lo que llamamos es que habilitamos como un centro de excelencia cloud, es decir, que al cliente pues empezamos a hacer workshops, empezamos a decirle cómo funciona el cloud. Entonces aquí, digamos, como centro de excelencia, es decir, que Logicalis ayuda al cliente a empezar a que el personal del cliente tenga sus conocimientos de cloud. Y, por ejemplo, esto es un ejemplo de un proyecto, voy a pasar, en el que cuando empezamos la fase 1 de despliegue, implementamos la landing zone, arquitectura de seguridad, comunicaciones, arquitectura del backup, es decir, dejamos todo lo que es la landing zone perfecta y definida, porque sin una buena landing zone, después migrar cargas ahí, migrar cargas a cloud sin tener claro una landing zone, es morir. ¿Qué hacemos aquí? Hacemos un traspaso de conocimientos, o bien al cliente, que sigue haciendo ese servicio gestionado, o Logicalis también ofrece un on-one cloud, es decir, acompañamos al cliente en esa administración de lo que es la landing zone. Y después lo que hacemos es una segunda fase, que es la migración. Con la planificación detallada, con los objetivos, con las migraciones a corto plazo,
Y esta migración a Azure puede ser, pues, en un primer nivel una migración transparente y después, como hayamos definido lo que es esto. Por ejemplo, aquí hemos puesto, pues, migración a corto plazo. Este sería lo que es un roadmap muy similar a lo que estamos haciendo en cliente. Es decir, es las fases que hacemos. Definición de la estrategia de migración. Aquí es importante, aquí lo que he hecho es un zoom, he ampliado un poquito las soluciones que hay y que los clientes me preguntan. Pues, por ejemplo, Azure VMware Solution, pues se puede replicar. ¿Qué herramientas utiliza? HCX. También utiliza SRM, ¿vale? También se puede hacer. Setup, despliegue y configuración de los clústeres de VMware. Hay unas limitaciones que tú tienes que desplegar mínimo, son 3 hosts, y después hay unas limitaciones del número de nodos, etc. ¿Cómo se comunica esto? Pues comunicación vía expert loop. ¿Vale? Cuando tú desplegas un clúster de VMware en Azure, lo que hace es que genera una spare root. Esa spare root se puede conectar directamente contra otra spare root. Es decir, no te puedes conectar a esa spare root, te conectas contra otra spare root que tiene el cliente desplegada en Azure. Se tiene que activar el nivel más alto de spare root para hacer el global reach, que es unir dos spare root, y entonces el cliente entraría por la spare root y iría directamente al entorno de VMware. ¿Vale? Eso sería una parte. Si quisiéramos comunicar ese entorno de VMware con Azure, lo que tendríamos que desplegar es un gateway de spare root, que suele ser el máximo nivel para tener esa velocidad de 10 gigas, y ese gateway de spare root que se ubica dentro de una VNet dentro de Azure, lo que hace es que nos permite que ese entorno de VMware tenga acceso, por ejemplo, a un servidor de ficheros, a unos DCs, unos controles de dominio, a un SQL, etc. El lift and shift, aquí ya no hay un entorno de VMware, es directamente las máquinas están ubicadas en Azure, dentro de sus VNets, pues tiene arquitectura Japan Spock, las máquinas virtuales por se tienen que diferenciar. Esto se define todo en la estrategia y en el plan de migración. Esto se suele utilizar lo que es Azure Migrate, la herramienta para hacer es migración directa a aplicaciones y datos sin cambios significativos. Bueno, esto quiero especificar que aquí hay un cambio de direccionamiento IP y esto es lo que más nos está, bueno, lo que más, pues bueno, has de tener pues eso, cambias la IP de la máquina, si tienes una máquina de un proveedor, una aplicación, pues tiene una IP puesta a pelo, pues eso las tener en cuenta, pero todo esto en el assessment que hacemos queda reflejado y queda escrito y sabemos la viabilidad de migración, el impacto que puede tener. Llamamos integración nativa porque el assessment, pues esto es básico, porque es el desplegar nodos. Aquí hay un assessment completo y aquí es un assessment detallado porque en la rearquitectura sí que tenemos que entrar en la aplicación. ¿Vale? Tecnología, VMware, que muchos lo conocéis, Azure Virtual Machine y aquí, claro, hay infinidad de servicios. Es decir, sobre todo hay que ver, aquí yo cuando hablo con clientes, cuando llegan a este nivel, esto es como abrir la veda a muchas arquitecturas. Yo lo que digo es que antes de publicar servicios PaaS y SaaS abierto, que los homologuen. Es decir, que cuando venga un proveedor externo, les digan, mi manera de trabajar es esto. Es decir, yo despliego el clúster de contenedores de esta manera y trabajo con AKS. No me vengas con tu modelo, no, te tienes que acoger al que yo te marque. Porque si no se ponen esas directrices, se acaba perdiendo el control, desde mi punto de vista. Uso de los servicios nativos. Puede ser nulo ocasional, es decir, tú puedes tener un entorno de VMware en cloud, en Azure, y no puedes utilizar ningún servicio de Azure. Son pocos casos, porque, por ejemplo, cosas a tener en cuenta en VMware, las licencias de Microsoft van aparte. Es decir, tú si tienes 3 nodos de VMware, tienes que licenciar los nodos de VMware como se hacen on-prem, licencias de sistema operativo, a no ser que tengas un contrato con Microsoft. Los SQLs, tienes que licenciar los SQLs. Aquí muchas veces lo que hacemos al cliente es, vale, si tienes un SQL, deja que el SQL te haga un assessment más detallado y te lo migre o aquí, una rearquitectura. En el caso que no se pueda, porque hay muchas ETLs, pues vamos. Pero muchas veces cuando vamos a una solución de VMware, mezclamos un lift and shift y una rearquitectura porque esto beneficia mucho al cliente. Aquí están los esfuerzos, esfuerzo de migración mínimo, esfuerzo medio, esfuerzo alto. Tiempo corto, medio y largo.
y optimización aquí es muy limitada. Aquí es limitada, aunque no os pensáis, pero aquí es completa. Es decir, optimización me refiero a cómo yo puedo optimizar el cloud para que me salga beneficioso a nivel de costes. Es decir, yo aquí tengo 3 nodos de VMware, eso me va a costar. Me saca que haga reservas, por ejemplo, Azure permite 5 años de reservas y no lo han cambiado. Tengo mis nodos de VMware durante 5 años, una reserva, entonces sé lo que me va a costar en esos 5 años. No me van a venir aumentos de licencias ni nada, 5 años. También Azure da las ventajas que permite es que si tú en esos 5 años, al segundo año o al tercero o al año que sea, tú lo migras esas máquinas virtuales en Azure, puede llevarte esas reservas a las máquinas. Y para no hacemos. Aquí en Live and Shift, pues a mi nivel de máquina virtual igual, es decir, es limitado. Tú tienes una máquina virtual con un sistema operativo y como no ajustes el tipo de máquina, no tienes más optimización. Entonces, nosotros sí que en Logicalis tenemos un servicio que es el de FinOps, que lo que hace es que facilita a los clientes el, oye, pues que Azure ha sacado una nueva versión de máquina virtual. Si la cambias, porque hemos visto tu histórico de utilización durante los últimos meses, pues si la cambias, te vas a beneficiar. Es en base a esto, ¿vale? Aquí en rearquitecturas completas, son servicios PaaS, SaaS, etcétera, pues es bajo demanda. Escalabilidad, pues es limitada, porque escalas o en nodos. Pero ¿qué te puede pasar en Azure VMware Solution? Que tú tengas computación cubierta, pero con los nodos de computación no tengas el almacenamiento. Entonces, hay una solución que es proporcionar un almacenamiento NFS a través de una NetApp Files, por ejemplo, con lo que estoy comentando con el gateway que tendríamos que poner en Azure, pues se conectaría a una NetApp y la NetApp daría por NFS almacenamiento adicional sin tener que ampliar un nodo. Bueno, pero tenemos una escalabilidad, flexibilidad limitada, porque también cuando tú despliegas unos nodos de Azure de VMware solo se despliegan en una única zona de disponibilidad. Entonces, si quisieras alta disponibilidad, dando 9, tendría que ser en otra región, etc. Aquí también es limitada porque no dejan de ser máquinas virtuales, en las que si tú quieres tener alta disponibilidad o tienes que tener esa flexibilidad, pues bueno, tienes que ir creando máquinas virtuales o con Azure Site Recovery para tener esta alta disponibilidad. Y aquí es máxima porque los servicios PaaS y SaaS del mercado en Azure ya te permite pues tener esa escalabilidad, ¿no? Pues un SQL te permite tener réplicas, te permite escalar sin tener que tú hacer nada, es decir, que el propio servicio ya te lo propone. Riesgo, pues muy bajo, son máquinas VMX, VMDK que las subes, el riesgo es bajo y aquí es alto. ¿Por qué? Porque bueno, hay cambios a nivel de aplicación que pueden afectar al negocio. Hay que hacer un assessment muy detallado. Costes alto, medio y aquí ajustado por uso. Y aquí, bueno, pues adecuado para migraciones rápidas sin cambios, es decir, lo que os he explicado antes, ¿no? Un cliente que quiere, pues, en julio de 2025, migrar rápidamente, Xavi, porque es que no puedo pagar las licencias de VMware, pues la única opción que se nos plantea es VMware Solution, que es buena, ¿eh? Y hay muchos clientes en la que van. Pero si después quieren hacer una optimización de costes, lo correcto sería hacer una segunda migración de Life un rehost. Y después ya poco a poco ir a la arquitectura. Gestión del cambio mínimo, medio y máximo, y capacitación del personal, que esto es muy importante. Claro, también nosotros cuando hacemos proyectos con clientes, lo que hacemos es durante todo el proceso, porque lo que he explicado, claro, es rápido, pero es tiempo, nosotros vamos dando información, vamos formando al cliente, hacemos hasta formaciones, hacemos workshops para que el cliente vaya cogiendo conocimientos de cloud. Eso es importante, a la medida que el cliente va cogiendo más conocimientos, pues claro, eso también le da, pues eso, entiende el cloud, entiende cómo funciona, entiende todos los beneficios que le puede aportar y le da más capacidad para tomar decisiones. Pues las dos primeras serían corto o medio plazo. La última para mí es un largo plazo, a no ser que haya clientes en los que se planteen directamente rearquitectura o que se encuentren en una situación de que la arquitectura que tienen on-prem la van a cambiar, directamente ir a una rearquitectura. Y los puntos más importantes son los que os indico. Sí. Evaluar las diferentes opciones disponibles de manera personalizada, nosotros lo hacemos así. Tener muy claros los objetivos, tener identificados los costes directos e indirectos. Los indirectos son importantes en VMware, sobre todo el tema de licenciamiento de sistemas operativos
de SQL, si lo pusiéramos a alguna máquina virtual dentro del VMware, esas licencias de SQL se podrían hacer por eso, es decir, con Azure Arc, eso se podría llegar a hacer, pero eso habría que mirarlo. También costes indirectos hay que tener muy en cuenta. Nosotros cuando hacemos un business case, todo lo que es almacenamiento, eh, mm, comunicación, datos, etcétera, son pago por uso. Entonces, eso es muy difícil de estimar en un business case o después durante el assessment. Nosotros sí que con el conocimiento que tenemos podemos llegar a darle ese tanto por ciento al cliente para decir, oye, estos costes indirectos que no son tangibles porque depende del uso de los datos que tú envíes, pero sí que más o menos tenerlos contemplados. Sobre todo garantizar hitos y fechas. Es decir, cumplir los hitos, cumplir que lleguemos a la fecha en concreto con reduciendo los costes y que vayamos pues, marcándonos las migraciones pues, a medio o corto plazo y esto. Y nada, pues, aquí está. Muchas gracias, Xavi, por tu presentación. Como comenté, las preguntas y las dudas que surgierais las podríais dejar en el apartado de chat y Xavi las iba a contestar. Y Enrique Fernández nos acaba de poner una duda que dice un par de cuestiones. Sé que son amplias, pero bueno, a ver si las puedes resumir, Xavi. ¿Qué tipo de conexión a Internet recomendarías para trabajar con Azure? Ancho de banda mínimo para que sea fluido. Perdona, Xavi, estás muteado, entonces no te escuchamos. Que había echado a un trabajo. Esto durante el assessment y lo que es la consultoría de comunicaciones, lo que hacemos es analizamos, depende del on-prem o de las comunicaciones de los flujos de datos norte y sur, le aconsejamos al cliente si es necesario disponer de una spare root o si con una solución de VPN es suficiente, ¿vale? Eso lo miramos nosotros justamente cuando hacemos el assessment. El assessment sabemos qué recomendamos, claro. Hay clientes que utilizan VPN, ¿por qué? Porque al final los usuarios se conectan, imaginaros, a una infraestructura de Azure Virtual Desktop, de VDI en Azure, y de ahí se conectan a las aplicaciones. Entonces, y no tienen nada en on-prem. Entonces, en este caso, pues como mucho con VPN ya tendrías acceso al cloud, porque todo, es decir, el usuario tiene un escritorio en cloud y de ahí del cloud ya se conectaría. Pero bueno, la respuesta sería analizarlo en el assessment. Ahí aconsejamos al cliente si necesita una spare root o necesita una VPN, una SD-WAN, es decir, se tendría que mirar una Virtual WAN de Azure y se miraría en ese momento. Pero casi todos los clientes tienen spare root, hay clientes que tienen VPNs, esto se tendría que mirar. Perfecto. La segunda pregunta que formulaba Enrique Fernández es ¿qué opciones conoces para mover a la nube un servidor de ficheros con el cual interactuamos continuamente? Buena pregunta. Esto, es decir, muchos clientes se plantean esto porque tienen después, dicen, vale, es que yo muevo mi servidor de ficheros a la nube, pero los usuarios están en on-prem. Entonces, por ejemplo, Azure Files te da una opción de tener un file sync, es decir, una caché en tu on-prem, para que aquellos ficheros que más utilidad tengas o que más uso hagan los usuarios, pues se caché en el local y ella sincroniza con Azure Files, ¿vale? Pero habría que mirar, es decir, habría que mirar si esa opción encaja o realmente si es más ambicioso o realmente por qué se quiere mover la pregunta sería, ¿por qué se quiere mover ese servidor de ficheros? ¿Es porque la cabina se ha quedado pequeña y quieres ampliarla? Habría que analizarlo, pero bueno, una de las opciones es ver, primero, qué ficheros serían. Si son ficheros normales, pues hay muchos clientes que atacan directamente a una Azure Files porque tiene una spare root, por ejemplo, y les va bien, pero hay otros clientes que no. Entonces, se suele poner una caché en medio, en on-prem, para que esos ficheros se queden en on-prem y sean más accesibles, después ya los sincroniza con Azure Files
o en todo caso hay opciones en Azure que podría ser un NetApp Files.